Hola, hoy nos adentramos en una historia realmente sorprendente, de los primeros siglos del cristianismo, ¿eh? Una de esas que te hacen ver las cosas desde otro ángulo. Tenemos sobre la mesa material muy interesante, un anexo detallado sobre un personaje llamado Marción de Sinope y, también, un resumen cronológico sobre cómo se formó la Biblia cristiana. Y aquí viene lo curioso. Vamos a explorar cómo la visión radical, casi herética, podríamos decir, de este hombre, acabó siendo, bueno, sin quererlo, una pieza clave para que la Iglesia definiera qué libros pertenecían a su escritura sagrada. Nuestra misión hoy es desentrañar quién era Marción, por qué se lanzó a crear su propia versión recortada, de los textos sagrados, y sobre todo, cómo este desafío inesperado empujó a la Iglesia primitiva a clarificar y defender lo que hoy conocemos como el canon bíblico. Y para que estemos todos en la misma página desde el principio, cuando hablamos de canon nos referimos a esa lista oficial, ¿verdad?, de libros que una tradición religiosa considera inspirados y con autoridad divina. Vale, pues vamos a meternos en harina. ¿Quién era este Marción? Pues Marción era un personaje fascinante y complejo, la verdad. Originario de Sinope, una ciudad portuaria en el Ponto, en la costa del Mar Negro de la actual Turquía, era hijo de un obispo cristiano, lo cual ya es llamativo de por sí, y además parece que fue un armador o comerciante naviero de éxito. Llegó a Roma alrededor del año 140 después de Cristo, con una considerable fortuna y, claro, con cierta influencia. Lo crucial para entenderle es que su pensamiento estaba profundamente marcado por una corriente filosófico-religiosa que conocemos como dualismo gnóstico. Dualismo gnóstico. Eso suena importante. ¿Podrías explicarnos un poco qué significa eso en el contexto de Marción, para que lo entendamos bien? Claro, el dualismo gnóstico, en esencia, es la creencia en dos principios o dioses fundamentales y opuestos que rigen el universo. Uno suele ser considerado bueno, espiritual, trascendente, mientras que el otro es visto como inferior, a menudo el creador del mundo material, que se considera malo o como mínimo defectuoso. Marción adoptó una versión bastante radical de esto. Proponía la existencia de dos dioses completamente distintos. ¿Y sin relación entre sí? Dos dioses. Vaya. ¿Y quiénes eran exactamente? Pues mira, por un lado estaba el Dios del Antiguo Testamento. Marción lo veía como el creador del mundo físico, un Dios que describía como meramente justo, pero justo en un sentido severo, legalista, incluso iracundo y vengativo. Lo asociaba con la materia, la ley, el juicio, todo lo cual él consideraba negativo. Y por otro lado estaba el Dios supremo totalmente diferente, el Padre de Jesucristo, un Dios de amor puro, bondad y misericordia, que era desconocido hasta que Jesús lo reveló. Este Dios bueno no tenía nada que ver, según Marción, con la creación del mundo ni con el Dios del Antiguo Testamento. Entiendo. Una separación tajante, vamos. Casi como si fueran antagonistas. Y supongo que esta visión tuvo consecuencias directas sobre cómo veía las escrituras judías, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Exactamente. Para Marción, el Antiguo Testamento era la palabra de ese Dios creador inferior. Por lo tanto, no solo no era relevante para los cristianos, sino que era, activamente perjudicial. Lo rechazó por completo. Consideraba que sus leyes eran demasiado duras, sus castigos desproporcionados, y su Dios, ese que describía como colérico y castigador, era totalmente incompatible con el mensaje de amor incondicional de Jesús. Claro. No podía aceptar que el Dios amoroso revelado por Cristo fuera el mismo que, ordenaba guerras o castigaba con diluvios en el Antiguo Testamento. Es una postura increíblemente radical para alguien criado en el cristianismo primitivo, que usaba constantemente el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hizo? No se limitó a criticar, ¿verdad? Supongo que actuó. No, en absoluto. Marción fue un hombre de acción. Alrededor del año 140, quizá un poquito antes, presentó su propia lista de libros sagrados, su propio canon, que reflejaba su teología dualista. Fue, de hecho, el primer intento conocido de establecer un canon cerrado del Nuevo Testamento, aunque uno muy, muy particular. ¿Y qué contenía esa Biblia Marción? Me imagino que sería bastante diferente a lo que conocemos. Muy diferente y, sobre todo, mucho más corta. Su canon consistía únicamente en dos partes. Primero, un solo evangelio.
Tomó el Evangelio de Lucas, que él consideraba el menos contaminado de influencias judías, pero aún así lo sometió a una edición exhaustiva. Editado. ¿Cómo que editado? Pues sí, eliminó los 2 primeros capítulos completos, los relatos del nacimiento y la infancia de Jesús, porque lo conectaban con la historia de Israel y la profecía del Antiguo Testamento. También purgó cualquier referencia que pudiera vincular a Jesús con el Dios creador, la ley mosaica o las promesas hechas a los patriarcas judíos. Básicamente, presentó un Jesús que aparecía casi de la nada, sin trasfondo terrenal ni conexión con la historia anterior. Madre mía. ¿Y la segunda parte? La segunda parte eran 10 cartas del apóstol Pablo. Marción admiraba profundamente a Pablo, a quien veía como el único apóstol que había entendido correctamente el mensaje de Cristo y su ruptura con el judaísmo. Sin embargo, también editó estas cartas. Eliminó pasajes que contradecían su teología, referencias positivas al Dios creador, a la ley o a la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Caramba. O sea que de un plumazo desaparecieron Mateo, Marcos, Juan, los Hechos de los Apóstoles, todas las cartas que no eran de Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Judas, la carta a los Hebreos, el Apocalipsis. Prácticamente mutiló lo que ya circulaba en muchas iglesias. Esto me lleva a preguntarme cómo era la situación general de los escritos cristianos en esa época. Hablamos de mediados del siglo II. ¿Ya había algo parecido a un acuerdo sobre qué textos eran importantes o era un caos? Esa es una pregunta clave para entender la reacción a Marción. Como bien dices, a mediados del siglo II, el canon del Nuevo Testamento no estaba oficialmente cerrado ni universalmente definido por un decreto. Era un proceso en desarrollo, más orgánico, digamos. Sin embargo, ojo, eso no significa que reinara el caos. Ya existía un consenso bastante sólido y extendido sobre un núcleo importante de escritos. ¿Y qué escritos formaban ese núcleo? ¿Cuáles eran los top, por así decirlo? Pues mira, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya eran ampliamente reconocidos y utilizados en la liturgia dominical en las principales comunidades cristianas, tanto en Oriente como en Occidente. Por ejemplo, San Irineo de Lyon, escribiendo hacia el año 180, ya argumentaba apasionadamente que los evangelios tenían que ser 4 y solo 4, ni más ni menos. Se basaba en razonamientos teológicos y en la práctica extendida. Las cartas de Pablo, un corpus bastante definido, también gozaban de gran autoridad y se leían regularmente como palabra apostólica. Y, por supuesto, el Antiguo Testamento, generalmente en su versión griega llamada la Septuaginta. Perdona que te interrumpa ahí. La Septuaginta. ¿Puedes recordar brevemente qué es? Para que no se nos escape. Buena pregunta. La Septuaginta, que a menudo se abrevia como LXX, es la traducción al griego koiné de las escrituras hebreas. Se realizó entre los siglos III y I a.C., principalmente en Alejandría. Era la versión del Antiguo Testamento que usaban la mayoría de los judíos de habla griega fuera de Palestina y, esto es crucial, fue la versión que adoptaron los primeros cristianos, incluyendo los autores del Nuevo Testamento, que citan abundantemente de ella. Para la Iglesia primitiva, la Septuaginta era, sin discusión, escritura inspirada. Entendido. Gracias. O sea, 4 evangelios, las cartas de Pablo y el Antiguo Testamento griego eran la base sólida. ¿Y qué pasaba con otros libros del Nuevo Testamento que hoy conocemos? Hechos, Apocalipsis. Pues otros libros, como los Hechos de los Apóstoles, la primera carta de Pedro, la primera carta de Juan y el Apocalipsis también tenían una gran aceptación en muchas iglesias importantes, aunque quizás con menos universalidad inicial que los Evangelios o Pablo. Sobre algunos otros escritos, como la carta a los Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan o Judas, todavía podía haber algunas dudas o discusiones en ciertas regiones sobre si debían incluirse en la lista definitiva. Era un panorama con un centro muy claro y unas periferias, digamos, algo más difusas en ese momento. Y tenemos una prueba tangible de este estado de cosas, más o menos por la misma época de Marción, ¿no? El famoso fragmento muratoriano. Háblanos un poco de él. Efectivamente, el fragmento muratoriano es un documento importantísimo. Es una lista escrita en un latín un poco tosco que data probablemente de alrededor del año 170. Se descubrió en el siglo XVIII. Parece originarse en Roma y enumera los libros del Nuevo Testamento que se consideraban canónicos y se leían públicamente en la Iglesia de Roma en esa fecha.
Es fascinante porque la lista que presenta es ya muy, muy similar a nuestro Nuevo Testamento actual. Así, ¿qué incluye? Incluye los 4 evangelios, Hechos, 13 cartas de Pablo, Judas, Primera y Segunda de Juan y el Apocalipsis de Juan. Menciona también el Apocalipsis de Pedro, aunque con reservas, y la sabiduría de Salomón. Excluye Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro. Aunque no es idéntica a la lista final, demuestra que ya existía un núcleo canónico muy bien establecido y reconocido en un centro cristiano tan influyente como Roma, apenas unas décadas después de Marción. Volvamos a Marción. Si las cosas estaban así, ¿qué le impulsó a una medida tan drástica como rechazar el Antiguo Testamento y editar tan severamente el Nuevo? ¿Cuáles eran sus motivaciones profundas? Lo que resulta fascinante aquí, al analizar sus doctrinas a través de los escritos de sus oponentes, porque las obras de Marción no se conservaron, como Tertuliano o Ireneo, es que podemos identificar varias motivaciones que están interconectadas. La primera, y fundamental, es su dualismo radical, como ya hemos comentado. Veía una contradicción absoluta e insalvable entre el Dios justo y creador del Antiguo Testamento y el Dios bueno y redentor revelado por Cristo. Eran incompatibles para él. No podía reconciliarlos. Exacto. No podía reconciliar la ira y el juicio del primero con el amor y el perdón del segundo. La segunda motivación clara es un fuerte antijudaísmo. Marción despreciaba profundamente las raíces judías del cristianismo. Quería purgar la fe de cualquier conexión con el pueblo judío, su ley, sus escrituras. Buscaba un cristianismo puramente gentil, desligado de la historia de Israel. Limpio de influencias judías, digamos. Eso es. En tercer lugar, operaba desde una teología muy selectiva. Solo aceptaba las partes de los escritos cristianos que encajaban con su visión preconcebida de un Dios exclusivamente amoroso y un Cristo puramente espiritual. Todo lo que oliera a juicio divino, a cumplimiento de la ley mosaica o a una conexión real y física de Cristo con el mundo material, pues era eliminado. Fuera. Y esto nos lleva a la cuarta motivación, muy ligada a la anterior, una cristología docética. Docetístico. ¿Qué significa eso exactamente? Suena técnico. Sí, el docetismo viene del griego dokein, que significa parecer o aparentar. Es una visión de Cristo que niega su verdadera y plena humanidad. Los docetistas creían que el cuerpo de Cristo no era real, sino una especie de ilusión o apariencia divina, o que el Cristo divino habitó temporalmente en el hombre Jesús. Marción se inclinaba por esta visión. Ah, vale. Que solo parecía humano. Justo. Si Cristo era puramente espiritual y no verdaderamente humano, entonces no podía tener un nacimiento humano normal, ni genealogías que lo conectaran con linajes judíos, como las de Mateo y Lucas, que él eliminó, ni un cuerpo físico que sufriera realmente. Rechazar la humanidad plena de Cristo le permitía desligarlo más fácilmente del Dios creador y del mundo material que él despreciaba. Por eso eliminó los relatos de la infancia y cualquier detalle que enfatizara su conexión física con Israel y la creación. Entendido. Una visión muy particular de Dios y de Cristo que le llevó a usar las tijeras con bastante libertad en los textos sagrados. Frente a este desafío tan directo, y a la difusión de sus ideas, porque Marción fundó sus propias iglesias, que tuvieron bastante éxito durante un tiempo, ¿cómo reaccionó la corriente principal de la iglesia? Lo que a veces llamamos la Gran Iglesia. Pues la reacción fue contundente, la verdad, y se articuló en varios frentes, reafirmando principios que Marción negaba. Podemos destacar 4 puntos clave de esta respuesta. Primero, la unidad de Dios. Se insistió firmemente en que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios Padre de Jesucristo son uno y el mismo Dios. Figuras como Ireneo argumentaron que la supuesta justicia del Antiguo Testamento y el amor del Nuevo no son contradictorios, sino aspectos complementarios del único Dios verdadero. Cristo no vino a abolir la revelación anterior, sino a cumplirla, a llevarla a su plenitud. El famoso no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento de Mateo, ¿no? Exacto. Ese pasaje se citaba a menudo. Segundo, la unidad de la Escritura. Como consecuencia lógica del punto anterior, se defendió que el Antiguo Testamento es palabra de Dios inspirada y es esencial para entender a Cristo. Lejos de ser obra de un Dios inferior, prepara, anuncia y prefigura la venida del Mesías.
Tertuliano, por ejemplo, escribió muchísimo contra Marción, demostrando cómo Cristo cumplía las profecías del Antiguo Testamento. No se puede entender correctamente el Nuevo sin el Antiguo. Vale, unidad de Dios y unidad de la Escritura. ¿Qué más? Tercero, la tradición apostólica y la sucesión apostólica. Frente a la selección personal y la edición de Marción, la Iglesia argumentó que los libros auténticos y con autoridad eran aquellos que provenían de la enseñanza de los apóstoles o de sus discípulos directos. Y esta enseñanza se había transmitido fielmente a través de una línea ininterrumpida de obispos en las iglesias fundadas por los apóstoles. Esto es lo que se conoce como sucesión apostólica. ¿Podrías aclarar un poco más qué implica esa sucesión apostólica? No es solo un quién viene después de quién, ¿verdad? No, es mucho más que un simple linaje. La sucesión apostólica se entendía como una garantía de la autenticidad de la fe transmitida. La idea era que los apóstoles, los testigos directos de Jesús, encomendaron la doctrina y la autoridad a sus sucesores, los obispos, y estos a los suyos, asegurando así que la enseñanza que se mantenía en esas iglesias era la misma que la de los orígenes. Por lo tanto, el criterio para aceptar un libro como canónico no era la preferencia personal de alguien como Marción, Claro. sino si ese libro reflejaba la fe apostólica tal como se conservaba y enseñaba en las iglesias con sucesión apostólica reconocida, Roma, Antioquía, Éfeso, etc. Era un argumento contra la innovación y la interpretación privada radical. Una garantía de autenticidad, entonces. Eso es. Y el cuarto punto de la respuesta fue la universalidad o catolicidad de la salvación. Catolicidad. A menudo usamos esa palabra, pero ¿qué significaba exactamente en este contexto frente a Marción? Católico viene del griego katalikos, que significa universal o según el todo. En este contexto, la Iglesia enfatizó que la fe cristiana y la salvación que ofrecía eran para todos, universales. No era una doctrina secreta o elitista para unos pocos iniciados que supuestamente entendían el dualismo gnóstico de Marción. Se presentó como una fe abierta, pública, coherente en todas las comunidades principales, en contraste con el carácter sectario y divisivo del marcionismo. Es fascinante ver cómo se articularon estas defensas. Entonces, mirando el panorama general, parece que el desafío de Marción, aunque visto como una grave amenaza en su momento, paradójicamente terminó fortaleciendo a la Iglesia. Precisamente. Ese es uno de los puntos más interesantes que se desprenden del material que estamos analizando. La crisis marcionita tuvo una importancia apologética y definitoria considerable, aunque totalmente involuntaria por parte de Marción, claro. Obligó a la Iglesia mayoritaria a, primero, reafirmar de manera explícita y argumentada el valor irrenunciable del Antiguo Testamento como parte integral de la revelación divina y de la identidad cristiana. A defenderlo con uñas y dientes, vamos. Exacto. Segundo, a acelerar y clarificar el proceso de definir y proteger el canon del Nuevo Testamento. Ante las mutilaciones de Marción y la circulación de otros textos gnósticos, se hizo urgente establecer criterios claros para discernir qué libros eran verdaderamente apostólicos y normativos y cuáles no. El canon de Marción actuó como un catalizador negativo, digamos. Les obligó a ponerse las pilas. Sí. Y tercero, a reforzar la importancia de la estructura eclesial, especialmente el rol de los obispos como garantes de la sucesión apostólica y custodios de la tradición y las escrituras auténticas. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la documentación sugiere que esta confrontación fue, en cierto sentido, providencial para la Iglesia. La necesidad de responder a Marción la ayudó a definir con mayor precisión su propia identidad doctrinal, a consolidar su estructura y avanzar significativamente en la fijación del canon bíblico que ha perdurado hasta hoy. Es un ejemplo histórico de libro de texto sobre cómo la oposición puede forzar la autodefinición y el fortalecimiento interno. Muy interesante. Para terminar de comprender cómo se culminó ese proceso de fijación del canon, después del empujón de Marción, por llamarlo así, el resumen cronológico que tenemos es muy útil. Podríamos repasar los hitos más importantes que siguieron, porque has dejado claro que no fue una decisión de un día para otro. Exacto. Es crucial entenderlo como un proceso orgánico que duró siglos, no como un único decreto firmado en una fecha mágica. Fue un reconocimiento gradual por parte de la Iglesia de aquellos libros que ya venía usando y considerando normativos en su vida y liturgia.
Tras Marción, hacia el 140, y el fragmento muratoriano, hacia el 170, podemos señalar varios momentos clave. A finales del siglo II, como mencionamos, figuras de peso como Ireneo de Lión en la Galia y Tertuliano en el norte de África no solo combatieron a Marción, sino que defendieron vigorosamente la autoridad de los 4 evangelios canónicos y de las cartas paulinas, consolidando su posición central frente a otras versiones. Sentando las bases. Eso es, durante el siglo III, un erudito excepcional como Orígenes de Alejandría realizó un trabajo crítico fundamental. Estudió el uso de los diferentes libros en las diversas iglesias y los clasificó en categorías. Estaban los homologémena, que eran los libros reconocidos por todos, como los 4 evangelios o las cartas principales de Paulo. Luego los antilegomena, libros disputados en algunos lugares, como Hebreos, Santiago, Segunda Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y finalmente los nota o apócrifos, considerados espurios o heréticos. Una clasificación muy útil para la época, imagino. Desde luego. Este trabajo de clasificación reflejaba y a la vez influía en el discernimiento de las iglesias. El uso continuado en la liturgia y la enseñanza fue, poco a poco, decantando el consenso. Luego, en el 325 después de Cristo, tenemos el famoso Concilio de Nicea. Aunque su objetivo principal era resolver la controversia arriana sobre la divinidad de Cristo, y no definió formalmente el canon bíblico. Ojo, que eso es importante. Nicea no fijó el canon. No lo fijó formalmente, pero el contexto y las discusiones del concilio presuponen y refuerzan el uso ya normativo de los 4 evangelios y las principales cartas apostólicas como base de la fe ortodoxa. Ayudó a unificar la práctica eclesial en torno a este núcleo ya establecido. Y entonces llegamos a un momento que el resumen destaca como particularmente decisivo, ¿no es así? El año 367. Sí, el año 367 después de Cristo marca un hito fundamental. Atanasio, el influyente obispo de Alejandría, el mismo que defendió la doctrina de Nicea contra viento y marea, escribió su carta festal número 39. Estas cartas eran comunicaciones anuales que enviaba a las iglesias de Egipto para anunciar la fecha de la Pascua y tratar otros asuntos pastorales. Y en esta carta específica del 367, Atanasio incluye una lista de los libros que él considera canónicos. ¿Qué tenía de especial esa lista? Lo extraordinario es que enumera, por primera vez en la historia que tengamos documentada, exactamente los 27 libros que hoy componen nuestro Nuevo Testamento. Ni más ni menos y en un orden muy similar al actual. Afirma que estos son las fuentes de la salvación, que solo en ellos se proclama la doctrina de la piedad, que nadie añada nada a ellos ni les quite nada. Increíble, la primera vez que aparece nuestra lista completa. Exacto, aunque era la opinión de un obispo muy influyente, no una decisión conciliar universal. Su lista tuvo un impacto enorme, especialmente en Oriente. Vaya momento, la primera lista completa que coincide con la nuestra. ¿Y cómo se consolidó esto en el resto de la Iglesia, especialmente en Occidente, en el mundo latino? Pues la consolidación final, sobre todo en la Iglesia latina, en Occidente, vino poco después, a finales del siglo IV. Varios sínodos locales, concilios regionales, en el norte de África, como el Sínodo de Hipona en el 393 y el Tercer Sínodo de Cartago en el 397, con la presencia e influencia de figuras como San Agustín, aprobaron formalmente listas de libros canónicos. Estas listas incluían los 46 libros del Antiguo Testamento, según la tradición de la Septuaginta, que incluye los libros deuterocanónicos, usados en la Iglesia Católica, y, crucialmente, los 27 libros del Nuevo Testamento, tal como los había numerado Atanasio. O sea que sínodos africanos adoptaron la lista de Atanasio. Efectivamente. Aunque técnicamente estas eran decisiones de iglesias locales africanas, contaron con la aprobación implícita o explícita de Roma y tuvieron una influencia decisiva en la práctica de toda la Iglesia occidental a partir de entonces. Básicamente, para finales del siglo IV, el canon del Nuevo Testamento estaba ya prácticamente fijado y universalmente aceptado en la Gran Iglesia. El resumen cronológico subraya muy bien esto. No fue una imposición autoritaria desde arriba en un momento concreto, sino un proceso prolongado de discernimiento comunitario.
Los criterios clave fueron la apostolicidad, proviene de los apóstoles o de su círculo cercano. La ortodoxia está en consonancia con la fe transmitida. La catolicidad es reconocido y usado por la mayoría de las iglesias importantes. Y, muy importante, el uso litúrgico, se lee en el culto público. La vida misma de la iglesia, su oración, su enseñanza y su necesidad de responder a desafíos como el de Marción, fueron el crisol donde se reconoció y delimitó el canon. Es realmente fascinante. La historia de Marción, un hombre que quería una Biblia a su medida, nos revela cómo una visión considerada herética pudo actuar como un catalizador inesperado. Empujó a la iglesia de su tiempo a mirarse al espejo, a reflexionar profundamente sobre sus fundamentos y a definir con más claridad qué textos transmitían auténticamente el mensaje apostólico. Nos recuerda que la Biblia que conocemos no apareció por arte de magia, sino que es el resultado de un proceso histórico complejo, lleno de debates, discernimiento y, sobre todo, de la propia vida de las comunidades creyentes a lo largo de siglos. Exacto. Y quizás como una reflexión final que podemos extraer de todo esto y que va un poco más allá del caso concreto de Marción, nos deja pensando sobre el papel que pueden jugar los desafíos, las controversias e incluso las ideas que en su momento son consideradas erróneas o peligrosas, hasta qué punto estas confrontaciones, aunque sean dolorosas, pueden ser necesarias de forma indirecta y no intencionada para que las creencias, las instituciones, las identidades colectivas se clarifiquen, se fortalezcan y se definan con mayor precisión. La respuesta a Marción es un ejemplo clarísimo de cómo la necesidad de delimitarse frente a lo otro puede obligar a una articulación más consciente y robusta de lo propio. Es algo sobre lo que, vale la pena darle una vuelta en muchos otros contextos históricos y también actuales. Sin duda alguna. Una historia con muchísimas capas sobre cómo se forjaron textos que han sido y son fundamentales para millones de personas y para la configuración de culturas enteras. Con esta reflexión, pues, concluimos nuestra inmersión de hoy en los orígenes del canon bíblico y la figura de Marción.